de 2019, titulado El Rey refuta un error doctrinal, y basados en Mateo capítulo 22, 23 al 33. Así dice el Señor este día a su iglesia. Ese mismo día, los saduceos, que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. En cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír eso, la gente quedó admirada de su enseñanza. Palabra de Dios. Amén. Amado Señor, en esta mañana estamos frente a tu santa palabra. Te suplicamos que nos dé luz y entendimiento para comprender la Santa Escritura. Hoy trazaremos la primera parte, el primer segmento de esta enseñanza del Señor Jesús. Ayúdanos, ilumínanos, asístenos por el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios y ponerla prontamente por obra. Edifica esta tu iglesia, Señor, que seamos fortalecidos en tu palabra, pero también convence al pecador de su error, de su pecado. Y si hubiera entre nosotros alguno afecto a una falsa doctrina, Señor, que tu palabra le convenza, que le produzca temor y que le produzca arrepentimiento para gloria de vida eterna, para que tu nombre sea exaltado. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. También te suplicamos que tomes a este tu siervo. Solo soy eso, un siervo, un instrumento en tus manos, y quiero someterme a tu soberanía, Señor, y quiero obedecer tu palabra que dice: predica la palabra. Bendíceme, Señor, que la santa predicación, que sea entendible a los hermanos, que sea aplicable a los hermanos, y que a todos sea útil, que la palabra de Dios corre y sea glorificada en Cristo Jesús. Amén, amén. A través de toda la historia del pueblo de Dios, desde el mismo Génesis, el pueblo de Dios ha tenido que lidiar con los errores doctrinales. Es que esta es una artimaña del enemigo para desviar a las gentes. Y en este texto vemos al Señor Jesucristo tratando con un grupo de judíos saduceos que vinieron a inquietarle con una doctrina de error. Lo que los saduceos exponen allí es una doctrina de error, y el Señor Jesucristo tiene que enfrentarla. Ahora, esto es parte de la humillación de Cristo. Tener que enfrentar la doctrina de error, porque como lo vamos a ver, la exposición de estos saduceos es una burla al mismo Señor. Ahora, es de gran valor para los santos meditar en este texto, para ver el ejemplo del Señor Jesús, cómo es que Él afronta las falsas doctrinas. A veces nosotros somos muy ligeros para afrontar las falsas doctrinas y nos lanzamos con fuerza y con destrucción, y eso es un error. Pero otros sencillamente aceptan una falsa doctrina abiertamente. El Señor Jesús tampoco hizo así. Entonces vamos a mirar a través de este relato que nos da 3 elementos de cómo refutar el error doctrinal, así como el Señor Jesús lo refuta. Vamos a mirar 3 cosas allí. Vamos a ver en primer lugar la pregunta de los saduceos. La falsa doctrina, la pregunta de los saduceos. En segundo lugar, vamos a ver la respuesta del Señor Jesús, cómo Él corrige la falsa doctrina. Y en tercer lugar, vamos a ver la admiración de la gente.
cómo la gente recibe la enseñanza de Jesús y les queda claro la refutación que el Señor hace de la falsa doctrina. Vamos a ir pues al primero de nuestros puntos, la pregunta de los saduceos, y vamos a repetir el texto. Lo que transforma la vida del creyente es el texto bíblico, no los adendos o el estudio que hace el pastor. Dice así en el versículo 23 al 27: ese mismo día los saduceos que decían que no hay resurrección se le acercaron y le plantearon un problema. Le dijeron al Señor Jesús: Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con una viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano, y lo mismo le pasó al segundo, y así al tercero, y hasta llegar al séptimo. Por último se murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa de esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. El primer elemento que el Señor nos muestra en su palabra es la astuta exposición y el uso torcido de la palabra de Dios para argumentar una falsa doctrina. Esto que exponen los saduceos es algo con astucia y es algo que usa la palabra de Dios. Tiene argumento de la palabra, y a veces nos dejamos engañar. Claro, como está basado en la palabra, creemos aunque sea un error. Miremos bien el asunto. Dice que ese mismo día los saduceos vinieron al Señor Jesús. El Señor Jesús venía de confrontar a los fariseos. Esa mañana había sido lidiada tremenda por el Señor Jesús. Había tenido que hacer algunas cosas, muchas cosas, y dentro de esas confrontar al Sanedrín, a los duros, digámoslo así, a los importantes del pueblo judío y del templo. Y dentro de esos estaban los saduceos. Entonces el Señor Jesús hace primero una confrontación a los fariseos. Ellos le preguntan: ¿en nombre de quién y con qué autoridad tú haces esto? Y el Señor le refuta a través de las parábolas, les da una respuesta clara, y ellos no tienen argumentos y se tienen que ir. Pero llegan en su reemplazo los saduceos. Estaban todos ahí en filita para acosar al Señor. Entonces ellos vienen con las mismas intenciones. ¿Cuáles son las intenciones? Tenderle una trampa al Señor. ¿Y quiénes eran estos saduceos? Ellos eran una secta judía que era minoría, pero tenía dinero y era poderosa. Y era la secta que manejaba el sacerdocio. Entonces, ellos eran pocos, pero con una gran influencia. Ellos tenían un pensamiento filosófico griego. Básicamente eran materialistas. Negaban todo lo espiritual, negaban el cielo, negaban el infierno, negaban los ángeles, negaban los demonios. Negaban al hombre espiritual, negaban, por supuesto, la resurrección. En suma, era una secta herética. A la luz de la teología, ellos eran una secta herética. Pero, ¿por qué ellos estaban en el templo? ¿Por qué ellos formaban parte del Sanedrín? Por su poder económico. Por su poder económico. Y esto es tremendo. ¿Saben que hoy en día muchas iglesias se manejan por el poder económico? Porque hay platica de por medio. En donde hay poder económico se ponen a las personas en lugares prominentes. Se les pasan los pecados a las personas que tienen platica. ¿Cómo se le va a hacer un proceso disciplinario por pecado a un hermano que pone mensualmente 1 o 2 millones de pesos para el sostenimiento de la iglesia? Para el pago del buen salario del pastor. Ni modo, no se puede hacer. Bueno, estos eran los saduceos.
gente de mucho poder, gente de mucho billete, se habían comprado a los romanos el derecho de que cada año se pusiera el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que ser saduceo. Imagínense, poner a un sumo sacerdote en la religión de la fe a un tipo que no tenía fe, como el principal del pueblo de la fe, un hombre que no tenía fe, un hombre que no creía en el cielo, un hombre que no creía en el infierno, un hombre que no creía en la vida futura, un hombre que no creía en el espíritu. Todo era carnal, y lo vemos en su exposición. ¿En qué se basa la exposición de los saduceos? En la carne. Mira, había un hombre, entre nosotros unos hermanos, y entonces el uno y el otro, y se casaron así. Finalmente, ¿cuál va a ser el esposo de cuál va a ser el esposo? De esos 7 hijos, ¿cuál va a ser el esposo? Un asunto absolutamente carnal. Los saduceos se le acercan al Señor y hacen un planteamiento basados en una antigua ley mosaica de Deuteronomio 25, 5 y 6. Lo dejo de tarea para que ustedes investiguen. Esta se llamaba la ley del levirato, y en realidad fue dada por el Señor para preservar la multiplicación del pueblo de Dios. Recordemos, desde el principio, Dios tiene el propósito de que su pueblo sea multiplicado. El Señor le dijo a Adán: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla. Bueno, entonces, si sucedía algo así, pues había que darle una solución, y para que continuara la línea genealógica, el hermano mayor, el hermano soltero, a quien se le había muerto su hermano y quedaba una viuda, él asumía y tenía hijos en la esposa de su hermano, pero esos hijos venían a ser como hijos del mayor, del otro hermano. Algo complicado en nuestro tiempo, pero ellos toman ese argumento, toman ese texto para idealizar una historia que no se la cree nadie. No se cree nadie esa historia. Ellos hacen un caso, todo un caso de ahí. ¿Cómo puede ser 7 hermanos, se casan con la misma mujer, todos mueren? Yo les digo que esa pobre mujer al tercer marido dice: no, yo con este no me caso. Yo no me caso. Pues ¿cómo? Esta gente trae mala suerte. Cada rato se me muere un marido. Yo no quiero más maridos de esos. Ahora, ellos eran supersticiosos, ¿no? ¿Por qué pusieron ahí el 7? Ajá, 7, número perfecto de Dios. Entonces, esto avala nuestro argumento falso. Falso, esto no tenía ningún aval. Esto no había existido. Las probabilidades de que esto hubiera existido eran mínimas, muy mínimas. Entonces, ellos presentan ese argumento, un argumento falaz. ¿Sabes una cosa? Generalmente, cuando la gente discute situaciones teológicas, para ganar la contienda ponen casos particulares, ¿cierto? Miren el caso de fulano de tal. No, cada caso es particular. Ahora, ellos buscan que el Señor Jesús sea avergonzado. O sea, lo que ellos quieren es desacreditar, descalificar al Señor Jesús como teólogo. Mire cómo le dicen: maestro, Moisés nos enseñó, ¿no? O sea, nosotros conocemos teología, hemos estudiado la teología. ¿Usted qué opina al respecto? Usted es un rabí. ¿Con quién se alinea? Mire, las falsas doctrinas siempre buscan una alineación, una declinación. ¿Usted con quién está de acuerdo? ¿Con los católicos o con los evangélicos? ¿Usted con quién está de acuerdo? ¿Con los testigos de Jehová o con los adventistas? ¿Con cuál de las dos líneas? Eso es lo que busca la falsa doctrina: alinear a la gente en sus doctrinas, en sus cosas personales. Y el Señor lo llaman maestro. Recordemos que cuando llaman maestro al Señor, están cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el Señor Jesús viene de Dios. Ya Nicodemo en Juan 3 lo había dicho.
Maestro, sabemos que vienen de Dios, porque las cosas que tú haces no las hace ninguno. Bueno, entonces si las cosas que el Señor Jesús hace no las hace ninguno, ¿por qué le llaman maestro? Él no es un simple maestro. Él es alguien más que un maestro. Maestro, tú que haces estas cosas y sabemos que vienes del cielo, ¿quién eres? ¿Eres el Mesías? Eso le preguntaron a Juan. ¿Por qué a Juan le preguntan y al Señor Jesús no? Eso es extraño, ¿no? Entonces vienen al Señor Jesús y lo tientan de esta manera: maestro. Ellos se ponen al igual que el Señor Jesús. Nosotros sabemos como tú sabes. Lo que queremos es saber cuál es tu posición. ¿Recuerdan que la vez pasada con los fariseos sucedió lo mismo? Maestro, queremos saber cuál es tu opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Debemos pagar el impuesto al César o no? ¿Tú qué opinas? Queremos tu opinión. No, el Señor Jesús no es Señor de opiniones. No busquemos la opinión del Señor Jesús. Busquemos el principio del reino. ¿En qué se basa el reino? Ahora, estos fariseos están enfatizando en el matrimonio para llegar a una conclusión de la resurrección, y es al contrario, ¿cierto? Tenemos que buscar cuál es el principio de Dios en cuanto a la resurrección. Ahora, es curioso, ellos se van a la Biblia y presentan su doctrina, pero era algo extraño, porque ellos no creían en toda la palabra de Dios. Solamente aceptaban el Pentateuco, los 5 primeros libros, como su autoridad. Pero ellos se van allá al Pentateuco y dicen, se imaginan, no, en el Pentateuco no hay nada para avalar la resurrección. Entonces, como no hay nada para avalar la resurrección, vamos a hacer caer ese rabinito. A ese maestrico lo vamos a hacer caer, porque no hay nada allí que avale la resurrección. Lo que ellos no comprendían, no entendían, era el que estaba hablando con el mismo autor de la ley. Entonces, ellos pretendían engañar al Señor Jesús, haciéndole creer o haciéndole pensar que su posición, porque el Señor Jesús había sido claro en su posición acerca de la resurrección. Ella había hablado mucho de la resurrección, ella había hablado mucho de los demonios, ella había hablado mucho del cielo, ella había hablado mucho del infierno, y esto lo sabían los fariseos. Entonces ellos pensaban, o Jesús se retracta y queda mal con sus discípulos, a los que ya les ha enseñado todas estas cosas espirituales, o al fin lo convencemos y viene a ser de los nuestros. ¿Y por qué no? Viene a ser de los nuestros. Pero si no es así, entonces, como no tiene un argumento basado en la palabra, no vamos a hacer quedar mal, porque en todo el Pentateuco no se habla de demonios, no se habla de ángeles, no hay espíritus. Todo el Pentateuco es carnal. Falso, porque el Señor se va al mismo Pentateuco. Y eso es lo que vamos a mirar como segundo aspecto. El segundo aspecto que el Señor nos muestra en el texto, la respuesta del Señor Jesús a esa pregunta tan tramposa que le estaban haciendo a aquellos saduceos. Versículo 29 a 32. Jesús les contestó. ¿Qué les contestó? Ustedes están equivocados. Ustedes están en error. En otras palabras, ustedes tienen una falsa doctrina. En otras palabras, ustedes son unos herejes. Ustedes están equivocados. Ustedes andan equivocados. ¿Y por qué andan equivocados? 2 razones. Ustedes no conocen o desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Esta respuesta es asombrosa, es admirable, y como pastor y como predicador me dio mucha luz. Esta respuesta es ordenada. Nosotros estamos tratando con el Dios de orden. El Señor Jesucristo no da una respuesta chisporrotada por ahí. No, Él da un orden. Y el primer orden
que le da es, les evidencia su error. Ustedes están en error. ¿Por qué están en error? Porque desconocen las escrituras. Ellos eran judíos, eran saduceos, eran maestros, ocupaban un alto cargo allí en el templo, o sea que tenían que conocer las escrituras. Pero ¿qué les dice el Señor? Pueda que ustedes conocen las escrituras, pero desconocen las escrituras. ¿Qué es desconocer las escrituras? Esa palabra desconocer tiene dos vías. La primera, el no saber de la existencia de algo. Yo no sé, porque no puedo leer. Pero la segunda es que yo, sabiendo de la existencia de algo, digo no, me niego a aceptarlo. Me niego a aceptarlo. Y era justamente lo que aquellos saduceos creían o tenían como fundamento. Ellos se negaban a aceptar la totalidad de las escrituras. El Señor Jesús varias veces habló de la Tanakh, o sea, el conjunto de la Torá, los Ketubim y los Nehuvim, que son los tres bloques de libros del Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los escritos. La ley, los profetas y los salmos. Varias veces el Señor ya les había hablado de los tres, del bloque completo del Antiguo Testamento. O sea, Él reconocía absolutamente toda la escritura del Antiguo Testamento. Los saduceos no la reconocían. Entonces, por esa razón, Él les dice, ustedes desconocen las escrituras. Ustedes rechazan la gran mayoría de las escrituras. Solo toman un poquito de esas escrituras. Además, rechazan el mensaje absoluto de las escrituras. Ustedes están tergiversando esas escrituras. Pero no solamente ellos desconocen las escrituras, sino que también rechazan el evidente poder de Dios. Es que el poder de Dios es evidente, hermanos. ¿Cómo es evidente el poder de Dios? Es evidente que yo esta mañana, que no debería haberme levantado, me levantó el Señor. Es evidente que esta mañana, que no debiera haber salido el sol, salió el sol. Es evidente que Dios da la lluvia a su tiempo. Es evidente. El poder de Dios es evidente. ¿Cómo creó todas las cosas en una perfección? Las sectas de nuestro tiempo le quitan el poder a Dios. Dicen, no, Dios no es todopoderoso. No, Dios no es Dios. No, Dios no es soberano. Miren, cada secta dice, no, Dios no lo es todo. Cada secta dice, la verdad es Dios, pero más algo. Entonces, el Señor Jesús le dice, no, ustedes también desconocen, rechazan el poder de Dios. Porque ustedes no aceptan que Dios pueda hacer maravillas. Ustedes no aceptan que Dios le pueda dar vida a un muerto. Ustedes no aceptan la naturaleza eterna de Dios en su plan. Pero el Señor no solamente les evidencia su pecado, su error, Él les corrige de su error. Mira la misericordia de Cristo. Siempre el Señor está dispuesto a corregirnos de nuestro error. El Señor nos llama para corregirnos de nuestro error. Quizás no estamos en una falsa doctrina, en una herejía, pero hay tantos errores en nuestra vida que cuando nosotros leemos la palabra, de ella misma sale cuántos errores estamos cometiendo en nuestra vida. Y Él quiere corregirnos de nuestro error. ¿Para qué? Para que vivamos una vida recta delante de Él. Ese es el deseo de Él. Él no los recrimina y los echa a la basura. Él les corrige de su error. Y les afirma que sí hay resurrección. Les afirma que sí hay ángeles. Y debido a que ellos eran materialistas, les confirma que la vida ulterior será perfecta. Vamos a ir allí donde en el versículo 30, en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Quizás en el siguiente sermón lo vamos a estudiar un poquito mejor. En el siguiente sermón vamos a profundizar en la vida después de la muerte, en la resurrección de los muertos. Entonces el Señor les dice, mire, en la vida, en la resurrección, no
habrá necesidad de reproducción. No habrá necesidad de que la mujer vuelva con su marido. Eso es un asunto terrenal, carnal, pasajero. En el cielo seremos como ángeles. ¿Por qué en el cielo seremos como ángeles? Tendremos alitas y cantaremos aleluya, aleluya con un arpa. No, nada de eso. Eso es imaginería. Seremos como ángeles en el sentido de que el número de los hombres y mujeres que estaremos de los seres humanos que estaremos en el cielo ya es perfecto. En el cielo no va a haber muerte. ¿O sí? ¿Será que en el cielo va a haber muerte otra vez? No, en el cielo no hay muerte. Al no haber muerte, ¿para qué se necesita la reproducción? Si la reproducción fue dada, ¿por qué la gente muere? Entonces tiene que ser reemplazada hasta que se complete el número de los elegidos. Entonces el Señor les dice en el cielo, será tan perfecto el asunto que ya no se va a necesitar reproducción. Por lo tanto, ninguno de estos 7 se va a casar con la pobre muchacha. Ninguno. La muchacha va a estar allá independiente. Allá no habrá sexualidad. Los seres angelicales son asexuados. Aquí en la iglesia tenemos a la hermana Ángela, pero en la Biblia no hay ninguna Ángela. ¿Cierto? En la Biblia no hay ángelas. Solo ángeles varones. O no varones, sino ángeles como seres angelicales. Ellos no tienen una sexualidad que te lleve a procrear. No hay necesidad de procrearse en el cielo, porque ya está el número de ángeles definido. No hay que llenar el vacío de ningún ángel. Ya están los que son y son los que están. Entonces el Señor le reafirma que en el cielo no habrá muerte, que en el cielo será perfecto. En conclusión les dice, si habrá resurrección, si hay un estado espiritual, y les refuta de plano toda su estructura teológica. Pero lo más importante de esta respuesta es que el Señor acude a las Escrituras. Él no les da un argumento personal. Él no les da su opinión. Él les da el principio del reino de Dios. Hermanos, acostumbrémonos a dar y a pedir razón de la palabra de Dios, no la opinión del pastor, no la opinión del hermano. Pastor, ¿usted qué opina acerca del divorcio? Yo no puedo opinar nada. La Biblia es clara acerca del divorcio. Pastor, ¿usted qué opina acerca de la crianza de los hijos? ¿Se le puede pegar a los hijos o no se le puede pegar a los hijos? Hermanos, yo no puedo opinar acerca de la crianza. Los principios de la crianza de los hijos ya están en la Biblia. No hay que inventar nada. La Biblia es perfecta. No nos acostumbremos, o más bien desacostumbrémonos a pedir la opinión y pidamos los principios. De nuevo lo enseño, esa enseñanza la di en la oportunidad pasada. No nos importa la opinión de nadie. La Biblia no nos da opiniones, la Biblia nos da principios, nos da ordenanzas, nos da leyes las cuales debemos obedecer. Por eso es que la gente desobedece tanto, y por eso es que la gente le va mal, a los cristianos les va mal, porque se la pasan pidiendo opiniones. Pastor, ¿está bien que yo le cante al Señor música, ¿cómo se llama? Música de cabilera? No sabe que no me la tienes que pedir a mí. Vea la escritura y busca qué dice el Señor al respecto. Y lo que diga el Señor, haz eso. Son cosas que a veces nosotros cometemos muchas equivocaciones. Entonces, vemos que el Señor Jesús les presenta la Biblia para responderles. Y es algo bien especial. Él los conduce al Pentateuco. Éxodo capítulo 3 y versículo 6, y se lo recita. Es cuando el Señor habla con Moisés en la zarza ardiente y le dice: yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque yo soy Dios de vivos y no de muertos. Él les estaba hablando de una relación con seres vivientes. Abraham hacía casi 500 años que había muerto, pero el Señor dice: yo soy el Dios. En este momento soy el Dios de Abraham y soy el Dios de vivos. O sea, Abraham está vivo, y también Isaac, que murió tiempito después, y también Jacob.
que hacía como 300 o un poquito menos que había muerto el hombre Jacob, ¿cierto? Y él le responde así. Luego de que el Señor nos lleva a las Escrituras, les da una explicación clara del significado del texto. Él mismo les interpreta el texto. El asunto relevante aquí es que las Escrituras, para ser correctamente interpretadas, deben ser interpretadas por las mismas Escrituras. Este es el principio de perspicuidad bíblica. La Biblia se entiende solamente en sí misma. La Biblia se explica a sí misma, ¿cierto? Ahora, la Biblia debe interpretarse desde su contexto general. Los saduceos tomaron un texto y le dieron toda una interpretación sin ligarlo al resto. Por esa razón estaban haciendo una pésima interpretación y dijeron: no, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio no encontramos espíritu, ni ángeles, ni cielo, ni infierno, ni nada de eso. Por eso eran materialistas, por una mala interpretación bíblica. Cuando el Señor les da esta respuesta, los saduceos quedan desarmados ante la exposición de la palabra. Ellos pretendieron desacreditar al Señor, pero terminaron siendo redarguidos, siendo confrontados sobre su falsa doctrina. El Señor les evidenció: ustedes tienen una falsa doctrina. Ahora, ¿cuál debiera haber sido la actitud de los saduceos? Ante una confrontación del Señor en nuestras vidas, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Arrepentimiento. Pero ellos no se arrepintieron. Ellos no abrazaron la fe verdadera. Por su orgullo religioso, ellos siguieron siendo saduceos. No creían en el más allá, no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en el cielo, no creían en el infierno, no creían en nada espiritual. Siguieron siendo materialistas. Ese es el error de nosotros, que a pesar de que se nos evidencia por las Escrituras, seguimos siendo tosudos, tercos. Y hay que tener cuidado con esto. La iglesia obedece a las Santas Escrituras. La iglesia debe obedecer a las Santas Escrituras. Ahora, ellos terminan siendo burlados, porque luego en el versículo 34, los fariseos, al ver esto, ellos prácticamente se burlaron. ¿Qué nos enseña esto? El ejemplo que nos da el Señor Jesús es que como Él hizo la defensa de la fe, lo debemos hacer nosotros, sin contiendas. Por allá en 1 de Pedro 3:15, el Señor dice que cuando se nos demande la respuesta a la esperanza que nosotros tenemos, o sea, a la fe que nosotros llevamos, debemos hacerlo con mansedumbre. Con mansedumbre. Entonces el Señor Jesús no fue contencioso. Él fue a las Escrituras. El Señor Jesús no pretendió ganarles la discusión a los fariseos. La exposición del Señor Jesús no fue: voy a ganarles, les voy a demostrar que yo estoy en lo cierto. No vemos esa actitud en el Señor Jesús. La actitud del Señor Jesús es una actitud noble. Le lleva a las Escrituras para evidenciarles el error y para conducirles a la verdad. El amor de Cristo nos conduce a la verdad. Él quería exponerle la verdad para salvación, para fe, para esperanza. Nosotros no debemos hacer exposición de nuestra fe para ganar discusiones. Lo debemos hacer con el deseo de exponer a Cristo y ofrecer la esperanza salvífica a los que están en el error. No te pongas a contender con los católicos. Es que su Virgen María, sus ídolos, mire, baje esos muñecos de allá. Eso es lo que yo he oído siempre. ¿No? El apóstol Pablo dijo que los muñecos nada son. El ídolo nada es. Háblales de Cristo. Háblales con amor para que ellos sean convencidos de su horror idolátrico. Que vengan a la fe. Así de sencillo. Así debe ser
nuestra exposición bíblica. Bueno, los saduceos terminaron siendo rebatidos y seguramente se fueron, pero esta enseñanza produjo consecuencias. Y esto nos conduce al tercer aspecto del texto: la admiración de las gentes. Versículo 33. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Y ahí esa palabra admiración no es simplemente wow, qué bonito enseña este maestro. No, ellos quedaron estremecidos. Ellos dijeron, wow, ¿cómo nosotros no habíamos visto esto? Es maravilloso. Se les abrieron los ojotes. ¡Qué hermosa enseñanza la de este maestro! Algo así, un estremecimiento. Yo te pregunto, ¿a ti te estremece la enseñanza del Señor Jesús? Tiene que estremecerte. Tienes que admirarte, no de lo que enseña el pastor Héctor. Porque el pastor Héctor no enseña del todo bien, de pronto ni bien siquiera. Pero sí se deben admirar de las enseñanzas del Señor Jesús. Olvidémonos de la enseñanza del Señor Jesús. Seguramente, a medida que iba avanzando el día, ya era quizás la tarde, después de todo este rifirrafe, ya se había corrido la voz. Más gentes habían llegado al templo, algunos a adorar, y la gente al oír el bochinche se fueron allá amotinando, y todos estaban expectantes. Ese tema era muy importante, la vida después de la muerte. Dígame si no es atractivo el tema, la vida después de la muerte. ¿Qué sucede en el más allá? ¿Hay más allá? ¿Qué sucede cuando yo me muera? Entonces ellos estaban expectantes. Y los maestros fariseos y saduceos, cuando se ponían a hablar del tema, ellos se ponían a pelear, terminaban en peleas y la gente no aprendía nada. Las gentes necesitaban respuestas claras. Y el Señor Jesús les da una respuesta clara. Sí hay cielo. Sí, vamos a estar en el cielo si hay una vida eterna y allá seremos como ángeles, no habrá reproducción, allá seremos como ángeles. El Señor le da una respuesta clara a las gentes. Ahora la gente se admira de la respuesta. ¿Por qué? Ellos no se admiran por lo que el Señor lo dijo o por la forma en cómo el Señor lo dijo. Ellos se admiran porque Él usa la palabra que por años ellos habían conocido. Recuerden, a pesar de todo, Israel tenía un sistema de sinagogas y un sistema de formación teológica que el 99.9% de sus habitantes eran gente conocedora de la palabra. Era gente que sabía teología. Entonces el Señor Jesús no acudió a una argumentación personal o casuística como lo hicieron los saduceos. Él les expuso la palabra. Es la palabra la que convence. Así debemos actuar ante la defensa de la fe. Trae la palabra. El Señor Jesús, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, predica la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que convence. Cuando yo vengo a predicar, yo predico la palabra, saco el texto y lo explico. ¿Por qué? Porque la palabra es la que te va a convencer, la palabra es la que te va a transformar. Las palabras de Héctor no hacen nada, así se ponga bravo. Las gentes quedan asombradas ante la respuesta. ¿Por qué? Porque es esperanzadora. Esta respuesta trae esperanza. Les dice, sí va a haber vida después de la muerte. Dios es un Dios de vivos. Dios vivifica al que se muere en Cristo. Amén. Trae esperanza. Y en medio de un pueblo que está viviendo tanta desilusión, tanta amargura, tanta opresión económica, tanta opresión de salud, tanta opresión del militarismo romano, era necesaria una voz de esperanza. Y Jesús les trae esa voz de esperanza. Las falsas doctrinas generalmente traen condenación, pero el Evangelio trae la esperanza de la vida eterna. El Evangelio que trae el Mesías es un Evangelio que apunta hacia la vida eterna. Cuando prediques el Evangelio, cuando defiendas el Evangelio, uno de los pilares del Evangelio es la vida eterna. Recuerden la predicación de Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicarles: arrepentíos porque el reino de los cielos ha venido.
está con ustedes. El reino de los cielos, hay esperanza. Amén. Amén. 3 aplicaciones. La primera aplicación: tenemos el deber de refutar el error. Tú tienes el deber de refutar el error. Cuando vengan a exponerte el error, no te quedes callado. Predica el evangelio. Como cristianos tenemos el deber de refutar el error. El amor no consiste en aceptar a la gente con sus falsas doctrinas. Por ejemplo, la doctrina del homosexualismo, lesbianismo, LGBTI, eso es una doctrina. Eso es una religión, hermanos. El aborto es una religión. A nosotros nos parece que no. No, eso es filosofía, eso es forma de vida. No, eso es una religión. Ellos tienen sus tiempos de dedicarse a ello, como nosotros tenemos nuestro tiempo de culto. Ellos estudian, quizás más que nosotros, todas esas posturas para hacer defensa de su maldad. Bueno, hermanos, nosotros tenemos que refutar el error. Tenemos que llegar. El amor no es aceptar a la gente con sus falsas doctrinas, sino presentarles toda la verdad del evangelio, la sana doctrina. Nosotros respetamos a las personas, pero no respetamos sus ideas. Algunas personas me han dicho: oiga, don Héctor, pero es que usted no respeta. ¿Por qué no nos respeta nuestros ideales? No, señor, yo a usted lo respeto como persona. Yo a usted le respeto como persona, pero no le respeto su contrariedad hacia Dios. No respeto sus ideales que van en contra de Dios. Eso no se lo puedo respetar. Y prefiero evidenciárselo para que usted conozca la verdad y se arrepiente y tenga la vida eterna, a que se muera sin salvación. Porque Dios me mandó como atalaya. Dios te mandó como atalaya. Ve y predica el evangelio. En segundo lugar, la sana doctrina se defiende con la palabra. La falsa doctrina se rebate con la palabra. La falsa doctrina se rebate con la palabra. La doctrina correcta se defiende con la palabra. No contendamos. No procuremos ganar discusiones. Enseñamos el evangelio para dar salvación. Finalmente, el exponer la sana doctrina produce gozo y admiración en la gente, no de lo que estamos haciendo, sino admiración del evangelio, admiración de Cristo, porque ellos van a ver, están basados en la palabra, están basados en la palabra. A las personas que de una falsa doctrina vienen y me dicen que tal, pero es que aquí mira la Biblia dice, y es que nosotros hemos creído esto, y es que nuestros ancianos nos han enseñado esto, les digo, pero esto es lo que dice el Señor en su palabra. Esto dice el Señor. Y así comienzo muchas veces los sermones. Esto es lo que el Espíritu Santo le habla a la iglesia. Hermanos, la palabra es nuestro argumento, no más. Deja que Dios hable por ti, porque yo como hombre hablo muchas barbaridades, muchas necedades, pero la palabra es perfecta, no cambia. La palabra es la verdad. Amén. Entonces la palabra les va a traer la refutación correcta. Ellos se van a creer que es por la palabra, y entonces esa palabra les va a traer vida y esperanza. Amén. A Dios el Señor sea la gloria por siempre en su iglesia. Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Y que su iglesia bíblica, Ríos de Gracia, sea esa iglesia que permanece firme en la sana doctrina y refuta con la palabra el error doctrinal. Oremos, hermanos. Amado Dios, cuán bueno eres al tratarnos hoy este tema. Señor, es algo que a veces en la iglesia no se trata. A veces discutimos, entramos en discusiones bizantinas sobre una falsa doctrina y queremos imprimir en nuestros hermanos nuestra postura teológica acerca de tal o cual cosa, del sábado, de la forma de adoración, de cómo se debe llevar el matrimonio, si hay divorcio o no hay divorcio. Hay tantas posturas doctrinales que nosotros defendemos a ultranza, aún sin conocimiento sano.
o correcto. Pero Señor, tú nos has abordado hoy este tema tan fundamental para los santos y este tema que tiene gran importancia para la vida de la iglesia. Te pedimos, Señor, que nos asistas para ser buenos defensores de la palabra, para poder hacer buena defensa de la fe en que hemos creído, para ser defensores ante los que vienen con error, pero no defensores para que nos convirtamos en dogmáticos o para que entremos en peleas y contiendas y terminamos ganando porque hicimos callar al otro. Jesús, el Señor, no hizo callar a nosotros. Él les expuso la palabra, y la palabra, ante la palabra ellos no tuvieron argumento. Deberían haberse arrepentido, deberían haber venido a Cristo y pedir más ilustración, pero su orgullo les impidió. Fue su orgullo el que los cayó y los sacó corriendo. Pero si ellos hubieran venido a Cristo, les habría abrazado, les habría abierto los ojos y el entendimiento para que comprendieran la sana doctrina y recibieran la fe salvífica y tuvieran vida eterna. Y te damos las gracias, Señor, porque ese privilegio nos lo diste a nosotros. Ellos no lo tuvieron, pero nos lo diste a nosotros. Nos sacaste del error, nos evidenciaste el error y nos corregiste del error a tal punto que nos trajiste a ti mismo, nos diste la fe y el arrepentimiento, y por eso te damos las gracias y te adoramos y te servimos y te suplicamos que nos guardes en la sana doctrina, y te suplicamos que este grupo de cristianos esté atento a la palabra, a la sola escritura, para corregir aún al pastor si cae en errores doctrinales, o a cualquier siervo invitado, por importante que parezca. No podemos tragar entero. Esta palabra hoy nos combina a ser defensores de la sana doctrina. Ayúdanos, Señor, para vivir una vida santa, una iglesia santa delante de ti, porque te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.